Bueno, eso en el mundo, una tragedia. Vamos a tener información más adelante siempre sobre este tema que conmocionó al planeta. Pero nosotros en Guatemala estamos viviendo una polémica situación en el tema del juicio por genocidio que enfrenta el ex general retirado José Efraín Ríos Montt. Y por eso nos acompañan ahora personajes que son muy importantes en esta situación. El abogado querellante y por supuesto el abogado defensor. Con ellos vamos a platicar. Tenemos también preguntas que ustedes han hecho a través de redes sociales y se las haremos esta noche. Así es, María Luisa, y bueno, vamos a dar inicio con usted, licenciado. En esta noche quisiéramos darle la oportunidad de podernos decir y decirle sobre todo a nuestra audiencia dónde se encuentra el juicio en este momento en lo que es la posición que ustedes tienen. Bueno, el juicio en este momento está pendiente de que se cumpla el plazo de 3 días para saber si alguna de las partes va a apelar la decisión del tribunal en haber aceptado la recusación planteada por los abogados defensores. En su postura, ¿en cómo estamos? Efectivamente, ese es el estado actual del proceso, esperando que se cumpla con el debido proceso esos 3 días que obviamente vencerían el día de mañana, y dependiendo si alguno de los sujetos procesales plantea algún recurso de apelación, entonces obviamente se le da el trámite y notificaría a los demás sujetos procesales y lo elevarían a la sala. ¿Podría ser esta una situación que lleve este proceso, este juicio de genocidio contra el general Efraín Ríos Montt para siempre, ad eternum? Porque esto puede seguir continuando, un recurso. ¿Cuándo va a terminar? ¿Van a encontrar un juez en Guatemala que no se haya manifestado sobre el tema de genocidio? Bueno, desde el particular punto de vista de las víctimas a quienes yo represento, nosotros consideramos que esta acción es una acción que se dio en forma extemporánea. El hecho de que la señora jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B haya escrito una tesis para optar a un grado de maestría hace 10 años no debió haber sido acogido por las juezas, pero es una situación que, insisto, según nuestro criterio es extemporáneo, y no es la primera vez que en este caso tenemos una recusación. En el tema de la sala primera llevamos más de 60 excusas y también recusaciones en contra de magistrados que están por resolver una ejecución de un amparo relacionado con un tema de amnistía. Claro que sí. ¿Su posición al respecto, licenciado? Exactamente, consideramos que no es extemporáneo. El artículo 65 del Código Procesal Penal habla claro. Hay plazos para plantear una recusación. Sin embargo, el penúltimo párrafo de dicho artículo nos habla que cuando se conocen algunos motivos posteriores a esos plazos, se puede plantear la recusación. De hecho, si no hubiese procedido por extemporáneo, el mismo tribunal lo hubiese rechazado. Sin embargo, no fue así. Lo permite la ley, se planteó como corresponde, y obviamente el resultado que esperábamos de conformidad con la ley fue que el mismo tribunal declaró con lugar la recusación. ¿Cuál es el fundamento específico? Solo para que vayamos entendiendo con la audiencia todos al mismo paso. ¿Cuál es el fundamento de esa recusación? ¿Por qué recusar a esta jueza específicamente? Porque en los medios hemos dicho, pero ahora su punto de vista claramente, ¿cuál es el fundamento de esa recusación? El fundamento de la recusación es porque en el año 2004 la respetable juzgadora presidenta de ese tribunal escribe una tesis sobre diferentes criterios sobre el genocidio, pero la página 31, 34, 37, 61, 64 de esa tesis, ella enmarca hechos muy puntuales en donde con nombre y apellido señala a mi defendido, y ella no con cita bibliográfica, sino que obviamente opinión personal de la tesista, dice que en Guatemala, en el tiempo que está mi defendido al cargo de jefe de Estado, se cometen tales y tales masacres. Y es más, termina la nota en donde ella escribe, dice, se debería de juzgar a estas personas, porque se debería juzgar al hombre de atrás, como se le conoce en la doctrina. Y el hombre de atrás es la persona que da órdenes. O sea, automáticamente está diciendo, se le debe juzgar a los gobernantes, y esa palabra utiliza ella en su tesis. Eso significa, nosotros conocemos, una tesis inicia por un pensamiento, una hipótesis que se plantea, y de ahí se genera la investigación. Pero es la opinión, obviamente, del tesista que va a establecer
si esa hipótesis se logra comprobar o no. Y en el caso que nos ocupa, eso sucedió. Ese es el punto de vista de ustedes. ¿Ustedes opinaban al respecto qué? Que esta tesis efectivamente, y como bien lo dijo el distinguido abogado defensor, está basada en una hipótesis que se plantea, la cual a través de una investigación que es de campo y además doctrinaria y bibliográfica, se comprueba o no. En el caso de esta tesis, el fondo no es discutir la responsabilidad del gobernante de aquella época. El fondo de la tesis es interpretar el artículo 376 del Código Penal que regula el delito de genocidio y sus alcances, y hace una propuesta de gradación de la pena en relación a los sujetos procesales, porque estas figuras generalmente en el mundo, no solo en Guatemala, es complicado porque muchas veces no se puede juzgar a los gobernantes o exgobernantes o excomandantes por el poder que ostentan y siguen ostentando aún después de que hayan sido derrocados, depuestos, etc. Y entonces lo que ella plantea es una investigación sobre las posibilidades que los sujetos procesales tienen en cuanto a su seguridad. No es el fondo de que si es o no es responsable. Obviamente una investigación seria tiene que abarcar qué significa, cómo se originó el crimen, el delito, teóricamente, cuáles son sus elementos, cómo se puede demostrar, y para eso cita cosas y llega a concluir, pero al final lo que hace es comprobar o no esa hipótesis que planteó. Y en este caso, en base a su investigación de campo, y aquí está la tesis que se presentó, el 95% de las entrevistas que ella realizó confirman su hipótesis, y en base a eso ella llega a una conclusión, que no es la conclusión, y aquí está la tesis, no dice que el general Ríos Montt es o no es responsable, que se cometió o no se cometió genocidio. Y eso es lo puntual, eso es lo que nosotros consideramos que se está interpretando de una mala manera el trabajo de tesis de la jueza presidenta. Bueno, y fue esta recusación precisamente la que llevó a detener este juicio, este nuevo juicio que estaba programado para iniciar este día lunes, el recién pasado lunes, pero realmente sí se dio la primera exhibición personal planteada por la defensa contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, y por eso, para dilucidarse en el juzgado tercero del ramo penal, debido a que alegan, además, que hubo agravio al trasladar al general retirado a los tribunales el lunes pasado. El trámite para que la exhibición personal presentada por la defensa del exjefe de Estado de 1982, José Efraín Ríos Montt, sea trasladado al juzgado tercero del ramo penal ha durado al menos 2 días. La exhibición personal fue planteada ante el juez de paz Elio Oliva el lunes pasado, en presencia de 2 médicos del INASIF, que no extendieron ningún dictamen sobre el estado de salud del general retirado, debido a que se hizo de forma oral, explicó Roberto Garza, vocero de la institución. La acción legal fue planteada debido a que la defensa considera que se puso en riesgo la salud del acusado, postura que no comparte el Tribunal B de Mayor Riesgo, que ordenó el traslado de Ríos Montt a la sala de audiencias el lunes pasado, debido a que consideran que se garantizó la salud debido a que se permitió doctores, enfermeros y los recursos como la camilla, ambulancia, entre otras cosas. La acción legal conocida desde el lunes pasado fue hasta hoy que se trasladó al juzgado tercero. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis Achén. Bueno, hemos estado viendo las imágenes junto a ustedes y por supuesto a nuestros invitados, y la pregunta puntual es si hubo o no un atentado a los derechos humanos de esta persona por la forma en que fue trasladada. Yo supongo, y creo que ya lo sabemos de alguna manera, usted me va a decir que no y usted me va a decir que sí, definitivamente, pero yo quisiera llegar más allá de este punto y que nos dijeran qué es exactamente lo que padece el general Ríos Montt. Exactamente, padece de varias enfermedades, sin embargo, hay un certificado médico. El tribunal, para hacer muy clara la respuesta, el tribunal autoriza que sea trasladado el día 26 de diciembre al Centro de Diagnóstico Tendiscam para que le practiquen ciertos exámenes que eran de urgencia. El resultado de esos exámenes hace que los médicos tratantes certifiquen de que él no puede movilizarse, por la razón de que podría en cualquier momento de movilizarse de un lugar a otro, puede ser una parálisis irreversible. Así lo dicen los médicos, los médicos tratantes, especialistas en la materia.
de la columna, de la espalda y obviamente del cuello. Sin embargo, el haberlo trasladado de esa manera, el riesgo, obviamente, tal como lo dicen los médicos, podría haber sido una parálisis irreversible en forma total. Obviamente son los médicos que pueden determinar esos extremos porque son ellos los que conocen esos términos. En el ámbito judicial es a través del INASIF que se tienen que hacer estas evaluaciones médicas, son las que valen, digamos. Así es. ¿Es correcto? De hecho, pues al general José Efraín Ríos Montt, como a los otros generales que están siendo procesados en este proceso, han tenido la oportunidad de ser evaluados, de ser asistidos médicamente, pero también de ser evaluados judicialmente a través de los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y esos son los dictámenes que de una u otra forma los jueces y las partes podemos en un momento determinado controvertir. De hecho, en los peritajes las partes tenemos esa potestad de designar nuestro propio médico experto, si no estamos de acuerdo con el médico del INASIF, para que en ese momento ellos discutan. Y como bien lo decía mi colega, pues son los médicos los que lo definen. Nosotros no compartimos el criterio de que se hubiere violado o puesto en riesgo sus derechos fundamentales. Él tuvo la asistencia médica. Entendemos y supimos que incluso cuando él salió al baño, pues fue un trato especial. Y yo lo voy a decir con todo el respeto, muchos otros juicios los acusados no tienen ese trato y llegan en sillas de ruedas, a veces ni en silla de ruedas. Y entonces no vemos por qué ahora se manifiesta que se le esté violando sus derechos fundamentales a la salud. Tuvo toda la asistencia como cualquier ciudadano la debe de tener. Bueno, vamos a hacer una pausa porque necesitamos hacer un contacto con nuestros patrocinadores. Vamos con más de esta entrevista en esta noche. Gracias por su tiempo, señores. Necesitamos entrar un poquitito más allá. No cabe duda, todos fuimos pues testigos de del movimiento del general y todo esto. ¿Hubo algún efecto dañino en su salud? ¿Hay alguna repercusión por ese movimiento que se le obligó a hacer para llegar al juicio? ¿Ya hay algún tipo de dato acerca de esto? Hasta este momento no se puede determinar, ya que fueron los médicos del INASIF que llegaron específicamente a la sede del tribunal y lo evaluaron. Entonces todavía obviamente él sigue en reposo absoluto el día de hoy, pero serán los médicos del INASIF que van a determinar si realmente hubo algún daño, pero el riesgo sí estuvo latente, pues es evidente que se violó su derecho humano en la salud. Claro. No cabe duda, ustedes por su parte, lo único que están es observando este momento, ¿no?, en el que si él fue dañado o no. ¿Qué pasaría? Hagamos uso de la hipótesis y supongamos que algo le sucede a él y algo hubiese podido estar pues en su cuerpo y ser dañado como lo preveía la defensa. ¿En qué posición los pondría ustedes como parte acusadora si se ve que, por ejemplo, esperamos que no, pues, pero si algo hubiera pasado en su cuerpo, si la columna vertebral hubiera cedido en algo y hubiera una parálisis, por ejemplo? Bueno, digamos que ese es parte de los riesgos, y cualquiera de los ciudadanos que acudimos a tribunales, subiendo, bajando gradas, igual tenemos ese riesgo. ¿Pero cómo los dejaría a ustedes? Como a nosotros nos deja en una situación de indefensión, porque al final la acusación que hemos acompañado por años, pues se quedaría en el limbo, y después parecería que nosotros provocáramos esa lesión, y no es así. Hay que aclarar que la citación del general Efraín Ríos Montt al tribunal es para garantizarle sus derechos. Es que estamos iniciando un juicio, y los juicios no se pueden, juicios penales, y el derecho penal es personal, y los juicios penales no se pueden realizar en ausencia. Entonces, él tiene que estar presente para entender y conocer de qué se le acusa, y para poder ejercer algo que los abogados llamamos la defensa material. La defensa técnica la hacemos los abogados, pero él también tiene el derecho a defenderse por sí mismo, y esa es su defensa material, y para eso tiene que conocer. El tribunal le tiene que decir qué lo acusan, él tiene que estar viendo cuál es la prueba que se produce en su contra, y entonces esas son garantías del debido proceso y del derecho de defensa que él tiene, que al final esto se revierte diciendo que
se está violando sus garantías, pero no, es para garantizar sus garantías, es para defender sus derechos fundamentales que en un juicio justo debe de tener tanto la víctima como el acusado. Estamos hablando del juicio precisamente y de todo esto que hemos visto a partir del lunes pasado, pero todo se conjunta, digamos, en este juicio por genocidio, de eso se le acusa. Y tenemos una pregunta de los usuarios de nuestras redes sociales. Pedro Larios Jr. dice: ¿por qué hay quienes no lo consideran genocidio en el tema de si hubo o no hubo genocidio, que es un tema tan polémico en nuestro país, que divide a guatemaltecos? Obviamente, nosotros como defensa defendemos la postura, la perspectiva y tenemos nuestros fundamentos legales, que obviamente no hubo genocidio. Sin embargo, ¿por qué no hubo genocidio? Porque para nosotros, de acuerdo a la interpretación y la exégesis que hacemos, la interpretación de la ley, se establece que los elementos de ese tipo penal no se dieron en el caso que nos ocupa. Específicamente es por eso. ¿En su punto de vista al respecto? Bueno, primero hay que aclarar que la acusación es no solamente por el delito de genocidio, delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, que no es otra cosa que crímenes de guerra. Y ahí se aplica el derecho internacional humanitario que nos lleva, perdón por el tecnicismo, pero nos lleva a unos convenios internacionales sobre la guerra, que son los convenios de Ginebra de 1949. Guatemala es parte de esos convenios desde el 52, reguló un delito del 73, no es solamente genocidio. Pero ¿por qué nosotros consideramos que sí hubo genocidio? Hay que entender el concepto de genocidio, hay que entender su origen. Y esto nace ya técnicamente con una propuesta de un jurista que se llamó Rafael Lemkin, que salió del genocidio nazi, era un polaco, ahí nace, y él crea este concepto, pero antes ya habían habido genocidios. Y solo para un ejemplo está el genocidio del Reino Otomano contra los armenios, y 100 años después, este año se cumplen 100 años de ese genocidio, se está reconociendo que eso fue un genocidio. Entonces los elementos de genocidio conllevan una intención de destruir un grupo, la vida de ese grupo. Hay que entender la génesis de ese concepto. Entonces, cuando digo la vida de ese grupo, no solo son las vidas humanas, sino lo que en sí es un grupo. Entonces aquí se consideró en un momento determinado que los ijiles, el 100%, y no lo decimos nosotros, lo dicen los documentos oficiales del ejército, eran base de la guerrilla y por lo tanto enemigos, y por lo tanto había que aniquilarlos. Y esos son los elementos, y hay otras pruebas, son 958 pruebas las que se han presentado dentro de este juicio, que demuestran que sí hubo genocidio, que sí hubo una intención de destruir por lo menos parcialmente al grupo Ijil. ¿Y cuál sería la diferencia? Perdón, porque producción me está pidiendo que vayamos a nuestras preguntas en Facebook, pero necesitamos ahondar un poco más. ¿Qué es la diferencia entonces entre una guerra y una guerra genocida? Porque en todos lugares se va entre un pueblo contra otro. ¿Cómo estaríamos haciendo la diferencia? Porque van a haber bajas, porque van a haber muertes. ¿Cuál es la diferencia entonces para dejarlo claro? Para dejar claro, crímenes de guerra es cuando no se respetan los principios del derecho internacional humanitario. Hay un principio de identidad, hay un principio de proporcionalidad, hay varios principios en cuanto a la guerra. Y ahí hay, dentro de todos esos, hay un artículo 3 común de estos convenios que protege fundamentalmente a la población civil contra ataques, contra torturas, contra mutilaciones y atentados contra la vida. Eso es la guerra. Cuando estamos hablando de genocidio es porque hay una intención en contra de un grupo de los que tanto la convención y en el caso de Guatemala el artículo 376 establece que pueden ser un grupo étnico, un grupo religioso o un grupo racial, en el caso de Guatemala. En la convención ya hay otro grupo más, pero en un grupo nacional, perdón. En la convención hay un grupo racial, entonces son 4 grupos que protegen. Y cuando hay un ataque contra un grupo humano de estos, se puede considerar, si hay la intención y se demuestra esa intención, que hay genocidio. Eso es una diferencia totalmente
que separa los crímenes de guerra con el genocidio. Pero hay una constante pregunta en redes sociales. Clau Ríos, una usuaria, dice, ¿en dónde quedan entonces los acuerdos de paz con este juicio? Porque los acuerdos de paz, ella sabrá que contemplan amnistías y una serie de situaciones que no se desean tomar en cuenta de parte de los querellantes, ¿no? Sí, no, ahí hay que aclarar a la población en general. Miren, los acuerdos de paz, está el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y en el numeral 3, el gobierno de Guatemala se compromete a luchar contra la impunidad y las graves violaciones a derechos humanos. Es más, se compromete a legislar la desaparición forzada y promover el reconocimiento internacional como crimen de lesa humanidad de las desapariciones forzadas. Lo de la amnistía negociada en los acuerdos de paz está reflejada en la Ley de Reconciliación Nacional. Esta ley, en su artículo 2, establece taxativamente, es decir, literalmente, cuáles son los delitos que son amnistiables y que son políticos. Y los comunes que son conexos con estos políticos los definen en el artículo 4. Pero el artículo 5 dice, cuando hay ciertas circunstancias y se haya esta conexión entre los delitos comunes y los políticos, se puede aplicar. Pero el artículo 8 hace una exclusión, que no se puede dar el beneficio de extinción de responsabilidad penal para aquellos casos de genocidio, desaparición forzada, tortura y los crímenes que son imprescriptibles. Entonces, es claro que sí hubo amnistía para delitos políticos, no para este tipo de crímenes. En su opinión, ¿aplica o no aplica? Aplica la amnistía. ¿Por qué razón? Tenemos que irnos, obviamente no se podían haber firmado los acuerdos de paz si en Guatemala se hubiese creído que había genocidio. Era imposible poder firmar los acuerdos de paz. Y obviamente todos aquellos personajes que estuvieron involucrados en esa firma de los acuerdos de paz establecieron que la amnistía era totalmente aplicable. Para ello es importante ir al decreto ley 8-86, que dice y categóricamente habla que todos los hechos cometidos por el Ejército de Guatemala del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986 quedan totalmente amnistiados. Ahora, ¿dónde está lo fundamental que debemos de entender? ¿Por qué es aplicable la amnistía hasta el día de hoy? Porque la ley es un principio mundial internacional. Se va a aplicar retroactivamente cuando es favorable al reo. Y en el caso que nos ocupa, la Ley de Reconciliación, es cierto, dice que ya no son amnistiables, pero a partir del momento que esa ley entra en vigor, en 1996 en adelante. Pero aquella ley que estuvo vigente, tenemos que ir a los documentos que nos hablan por sí solos, en los cuales cuántas personas insurgentes tenemos listados y obran en los documentos oficiales. Más de 5,000 personas se amnistiaron de la insurgencia. Entonces tendríamos que decir, no vale la amnistía y tenemos que perseguirlos penalmente. No se puede. La amnistía es aplicable hasta el día de hoy. Y por supuesto la pregunta que nace en este momentito es, ¿por qué entonces no se les acusa de genocidio a ellos? Correcto, hubo muertes de los dos bandos y eso está totalmente registrado. Entonces, ¿por qué razón? Si históricamente se conoce que en Guatemala en el año 1960 inician aquellos grupos insurgentes a pelear contra el Estado y termina hasta el año de 1996, o sea, 36 años de guerra interna, ¿por qué se aplica solamente del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983? Tenemos que ser claros, la acusación que plantea el Ministerio Público y plantean los querellantes, obviamente hasta el día de hoy está en discusión. No está establecido hasta el día de hoy que haya habido genocidio. Y para eso es necesario el juicio, en donde se va a determinar específicamente, y nosotros como defensa creemos y estamos seguros que con las mismas pruebas, 958 pruebas que presentó tanto Ministerio Público como querellantes adhesivos, con esas mismas pruebas vamos a acreditar que efectivamente genocidio en Guatemala no hubo. Y es más, es aplicable la amnistía, el decreto ley 8-86.
Para eso es necesario ir al artículo 16 transitorio de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala actual, en donde dice, le dan validez totalmente a todos los decretos, leyes decretados desde el 23 de marzo del 82 hasta el 14 de enero de 1986. O sea, es una ley. Y el artículo 2 del Código Penal categóricamente establece la extractividad de la ley penal. Y la extractividad de la ley penal se divide en dos facetas importantes, la ultraactividad y la retroactividad. Obviamente esto se va a aplicar cuando le favorece al reo en el tiempo que corresponde. En el caso que nos ocupa, de esa manera es. Tenemos que hacer una pausa para el corte comercial, un tema polémico, pero aquí estamos aprendiendo mucho, por supuesto, del sistema judicial y de muchas otras cosas más. Seguiremos hablando cuando volvamos. Bueno, y vamos a ir con mucha más información, María Luisa, en esta noche. Así es, el analista del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Gerson Sotomayor, considera que una de las principales razones por que el proceso por genocidio esté detenido es por el temor a que el caso deje un precedente y con esto otros personajes puedan ser juzgados más adelante. Contemplado en que el decreto es del 86, pero el decreto legislativo que da vida a la convención, que ratifica la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, data de 1949. Entonces, no es aplicable ninguna legislación que contraríe la normativa en materia internacional, en materia de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, obviamente, la amnistía no es aplicable en este caso bajo ningún punto de vista. Efectivamente, si el delito de genocidio está siendo juzgado, no importa, es decir, se llevó a cabo todo el procedimiento establecido en el proceso penal. No se ha violentado ninguna etapa del proceso y esto, pues, obviamente, simplemente constituye una variante de la defensa para poder intentar boicotear el proceso penal que se está llevando a cabo. Estaríamos frente a que muchas personalidades hoy por hoy del sistema político del país podrían ser juzgados inclusive dentro de unos 10 años también por este tema. Y esto creo que es uno de los principales miedos. Obviamente como sociedad tenemos que superarlo y por supuesto un llamado también para los magistrados que están conociendo el tema de que no solamente pensar en los intereses políticos de quienes los llevaron a ser magistrados de sala de apelaciones, sino también pensar en los intereses de un país que tanto necesita la justicia y especialmente la consolidación de la democracia. Vamos a seguir con las preguntas de nuestra audiencia en Facebook. Ellos dicen, la usuaria Juventina González pregunta lo siguiente: ¿qué beneficios tiene para la población en este momento un juicio como este? Bueno, yo creo que es importante que los hechos que se están juzgando no son cualquier hechos. O sea, es el intento de eliminar una parte de un grupo étnico guatemalteco, pero eso acarrió la muerte de más de 1.700 indígenas, con todo el poder punitivo que el Estado en ese momento tenía, en contra de población civil que pudo haber compartido ideas o pudo haber apoyado a la guerrilla, pero eso no lo hacía guerrillero, ni subversivo, ni combatiente. Entonces, ¿por qué es importante que estos casos se juzguen y se conozca sobre todo la verdad de lo que sucedió ahí? ¿Por qué es importante? Porque con eso se garantiza la no repetición, que estos hechos no se vuelvan a dar. Estamos aquí en Guatemala en una situación donde a cada momento se dice que hay conflictividad social. Ojalá yo me equivoque en los criterios que voy a decir. Ojalá un día de estos, bajo el criterio de conflictividad social, no se produzca una idea de que a este grupo revoltoso hay que eliminarlo. Eso es lo que evita estos, que el poder que tiene un funcionario tiene límites, y los límites lo marca la ley. Y en este caso, las acciones en contra de la población civil y el intento de destruir el grupo étnico Ixil rebasó la ley. En su opinión, licenciado, ¿qué deja esto a la sociedad? La verdad, ningún beneficio, porque se está rompiendo una vez más el tejido social. Debemos de recordar cuándo ocurre esto, cuando estamos hoy en día, cuando los acuerdos de paz ya se firmaron, cuando todo está caminando. Queremos una Guatemala mejor, queremos un país reconciliado, queremos personas que se desarrollen y puedan proyectarse, pero venir a retrotraernos, a juzgar un juicio que obviamente está prescrito,
No tiene razón de ser. Dígame, ¿qué beneficios trae a la población en Chile? Si ellos se han multiplicado. Para eso es necesario ir al Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuántas personas en Chile existían en ese momento y cuántos existen hoy? Es importante establecer en forma clara, y es por eso que el juicio para nosotros es determinante, porque vamos a establecer con las mismas pruebas del Ministerio Público que no hubo genocidio y que obviamente el beneficio que hoy pudiese traer un juicio de estos es absolutamente nada. Solo es desgastar al Estado y a los órganos jurisdiccionales cuando obviamente los delitos están totalmente prescritos. Hay otra pregunta, otro cuestionamiento que surge en nuestras redes sociales y tiene que ver con el tema de las presiones extranjeras. Y decía alguna pregunta, ¿qué tiene que ver, dice, embajadores de Estados Unidos y España en el caso de Ríos Montt? Esto es por la presencia que se ha dado de parte de entes extranjeros. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mire, estamos ante crímenes de trascendencia internacional. O sea, cuando hablamos de crímenes de guerra y genocidio, estos se promovieron por la comunidad internacional de países civilizados que buscaban que este tipo de hechos no se den en el mundo. Entonces, la convención obliga a los estados que firmaron a prevenir y solidarizarse con aquellos países donde se ha cometido estos crímenes, a apoyarlos y solidarizarse con ellos para que esos crímenes no vuelvan a suceder. Y si sucedieron, que se investiguen. Y si se encuentra un responsable, que se sancione. Entonces, el que critica aquello de que la comunidad internacional esté con los ojos puestos en estos juicios es porque algo tiene que esconder. Si no tienen nada que esconder y estamos en un juicio justo, pues ¿cuál es el miedo? Que la comunidad internacional esté ahí. ¿Está la comunidad internacional? Porque incluso hay quienes mencionan en las redes sociales que también de manera monetaria. Obviamente la comunidad internacional no de ahorita apoya a Guatemala, al Estado de Guatemala, a organizaciones de la sociedad civil en Guatemala. La comunidad internacional no de ahorita, de hace muchísimos años coopera financieramente, técnicamente, educacionalmente a Guatemala. Entonces no debe de espantarnos a los ciudadanos guatemaltecos que esté la comunidad internacional. No solo cuando nos conviene tenemos que decir que venga la comunidad internacional, también para que nos observen cómo estamos avanzando en nuestra democracia. ¿Su posición? Nosotros consideramos, con el respeto debido, los cuerpos diplomáticos que se establecen en cada uno de los países, es para ello, para tener obviamente aquella relación entre los países, pero no pueden entrometerse en la justicia, porque en las convenciones que se han ratificado por Guatemala, en ningún momento se permite que ellos vengan y tengan una intromisión en la justicia. Es claro, y muy bien lo decía el respetable abogado, el día de hoy, ¿quién paga a los querellantes adhesivos? ¿Será que son los Sichiles que pagan? Son las organizaciones internacionales que han apoyado con millones de dólares, de euros también, para que pueda llevarse a cabo este juicio. Entonces, obviamente, se entrometen de una manera total para que el juicio pueda tener el resultado que ellos desean. Pero eso lo repudiamos, porque estamos en Guatemala. ¿Quién de nosotros como guatemaltecos va a Estados Unidos, va a Francia, va a Holanda y se va a sentar frente en un tribunal para que traten de condenar a alguien? No es posible. Repudiamos totalmente toda intromisión. Si es cierto, y muy bien lo decía el licenciado Pérez, no nos espantemos, cierto, pero hoy en día, ¿quién paga los honorarios de los querellantes? La comunidad internacional. ¿Le interesa entonces un juicio, una sentencia de genocidio? Por supuesto que le interesa y se entromete totalmente, pero eso lo repudiamos. Estamos en Guatemala, debe respetarse el debido proceso y ninguna intromisión puede hacer que los jueces vengan ellos a poder claudicar en aplicar la ley como corresponde. Antes de concluir, su opinión, ¿cuándo creen ustedes que se reanuda este juicio? ¿Será en breve o qué podemos esperar? Bueno, nosotros desde los querellantes adhesivos y las víctimas esperaríamos que fuera lo más pronto posible, ¿verdad? Nosotros en ningún momento hemos promovido recurso alguno que dilate este proceso. Al contrario, hemos promovido que el proceso se ventile y que sea un tribunal independiente
el que decida si lo que la acusación se plantea es o no es, conforme a las pruebas que se produzcan, obviamente. ¿Un tiempo aproximado? Yo esperaría que, aún con notificaciones y todo esto, no pase de 2 meses. 2 meses. Ustedes en su postura, perdón, solo una cuestión, ustedes en su postura han acusado de prácticas dilatorias directamente a la defensa. Vamos a dejar hoy que la defensa nos diga por qué ustedes han tomado ese tipo de recursos que han tomado y son, sí o no, prácticas dilatorias para que este proceso, como usted bien lo decía, la parte acusadora, para que este proceso llegue y se ventile. Como digo, ¿serán prácticas entonces dilatorias estas? En ninguna manera. Obviamente que se enferme mi defendido por la edad que tiene y los padecimientos lleguen en un momento determinado del juicio, no es una práctica dilatoria. Si efectivamente fuera una práctica dilatoria, el tribunal tendría la facultad para rechazar in limine cualquier planteamiento que hagamos y poder decir el juicio inicia y se acabó. Sin embargo, como no son prácticas dilatorias, sino que son acciones y recursos contemplados en la ley y permitidos por la ley adjetiva penal, obviamente se le da el trámite respectivo y eso hace que todo tiene un procedimiento y eso hace que obviamente genere mucho más tiempo para que inicie el juicio. Sin embargo, consideramos que debe de sanarse el proceso para que cuando entremos a un juicio limpio, imparcial, objetivo, respetando todas las garantías constitucionales. ¿En cuánto tiempo creemos? Nosotros consideramos que aproximadamente de 3 a 4 meses pudiese estarse iniciando el juicio. Sin embargo, tendremos que someternos a la agenda del tribunal, porque bien lo decían y es aplaudible la investigación que hacen los noticieros. ¿Qué sucede? El tribunal de mayor riesgo B notificó hace 2 días un debate de un triple asesinato para el abril del año 2017. ¿Qué quiere decir? ¿Será que no tienen derecho a ser juzgados en una justicia pronta y cumplida, como lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos de las demás personas? Por supuesto que sí. ¿Cuándo nos tocaría a nosotros ingresar a un debate entonces? Con la agenda del tribunal. Tendríamos que irnos hasta el año 2017 aproximadamente. Bueno, esa es la información, eso es lo que nos han comentado esta noche las partes litigantes en este caso, ¿verdad?, sobre el juicio por genocidio. Gracias a ustedes por estar atentos, nosotros tendremos más noticias y por supuesto gracias a nuestros invitados por acompañarnos esta noche y tener este diálogo, este alto nivel de diálogo. Claro que sí, porque son cosas que estamos sentando precedentes. Se puede hablar, aunque estemos en desacuerdo, pero vivir en paz. Eso es lo que buscamos. Vamos a ir a un corte y regresamos con mucho más aquí a Noticiero Guatevisión.